Buenas tardes, bienvenidos a su programa Ante el País, en su segmento ABC Diario Financiero, el ABC de las Finanzas con Joanna Sena. Fondo de emergencia, ¿qué es? ¿Para qué sirve y cómo se construye? Muchas personas utilizan un fondo de emergencia a veces sin saber que se llama fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia es, como su nombre lo indica, ese dinerito que dejamos aparte para no tocarlo a menos que ocurra una emergencia. Esos fondos que vamos reservando de manera constante para poder utilizarlo cuando realmente se requiera. Ahora bien, ¿qué es una emergencia? ¿Qué verdaderamente es una emergencia? No son caprichos, no es algo que yo quiero irme de viaje y voy a tomar ese fondo de emergencia, no. El objetivo principal de ese fondo de emergencia es utilizarlo, por ejemplo, cuando las fuentes de ingreso han disminuido o han mermado o ya no la tenemos. Quizá hemos perdido el empleo por algún tiempo, un mes o 2 meses, pues entonces utilizamos ese fondo de emergencia. O en caso de algún imprevisto o una enfermedad o para cubrir quizá algún gasto adicional que no corresponde a los gastos fijos mensuales. Para eso se utiliza el fondo de emergencia. Algunas personas le llaman el clavito. Tengo un clavito, tengo un dinerito ahí guardado para cuando ocurra algún evento, poder utilizarlo. Ahora, algunas personas tienen ese dinerito guardado, pero lo tienen guardado a lo mejor en el bolsillo de una camisa, o lo tienen guardado debajo del colchón, o lo guardan en una alcancía. En cierto modo, no está mal hacerlo así, pero podríamos ir generando algún valor a ese efectivo que vamos guardando, o sea, generando algún interés. Entonces, el hecho de guardar ese dinero, no solamente guardémoslo en el bolsillo de la camisa o debajo del colchón, sino que podamos tener una cuenta de ahorro o una cuenta que genera intereses para que este dinero, mientras se va a utilizar, bueno, pues pueda ir creciendo. El fondo de emergencia, lo ideal es que iniciemos con lo poco. No se construye de la noche a la mañana. Un gran edificio no inició, ¿verdad?, con todos los pisos, inició con un ladrillo, porque de pequeñas cosas sencillas, pues, ocurren grandes cosas. Entonces, con ese primer ladrillo que vamos a ir colocando en ese edificio, entonces poco a poco se va construyendo. Lo importante es que podamos iniciar, aunque sea con 500 o 1000, lo que dispongamos, lo que podamos, pero ser constantes para ir creando ese fondo que va a ser nuestro salvavidas cuando vengan situaciones difíciles. Entonces, en finanzas lo recomendable es que ese fondo sea el equivalente a 3 meses de gastos básicos, no 3 meses de sueldo, 3 meses de gastos básicos. Los gastos básicos son considerados cuáles: la comida, la vivienda o el transporte. Entonces, podemos iniciar, como dije en principio, con lo poco hasta que construyamos ese fondo de emergencia ideal, que serían los 3 meses, que se utilizaría para salvaguardar esas situaciones que no son muy favorables. Quizá perdimos una fuente de ingreso, quizá alguien se enfermó, entonces tenemos ese dinero ahí. He conocido personas que siempre han reservado algunos fondos para cuando quizás se le daña el vehículo, se le dañe algún electrodoméstico en la casa o algún niño se enferme. Bueno, pues no tienen que recurrir a la tarjeta de crédito o a un préstamo, porque entonces de esa forma, si cada vez que tenemos una emergencia acudimos al crédito, pues siempre vamos a vivir endeudados, siempre vamos a vivir con un problema encima, porque si ya yo tengo un inconveniente de un palo que me dio el vehículo o que tuve que utilizar algún dinero para cubrir alguna situación en la casa, y encima de eso utilizo la tarjeta o tomo un préstamo, pues voy a tener doble problema, porque luego voy a tener que pagar ese préstamo.
Entonces, no veamos el fondo de emergencia como una camisa de 11 varas, no veamos el fondo de emergencia como algo imposible de lograr. El fondo de emergencia es algo para salvaguardar nuestras finanzas, para que podamos mantener un orden, para que no tengamos que endeudarnos más de lo necesario y que podamos hacerlo con conciencia. Existen cuentas de ahorro que generan más intereses que una cuenta normal y simple. Vamos a acudir a nuestra institución financiera predilecta o preferida o la que más nos convengan y preguntemos por esa cuenta de alto rendimiento o por alguna cuenta de fondo de liquidez que sea de fácil acceso, pero que vaya generando intereses. Así, cada vez que dispongamos de guardar algún dinero para ir creando ese fondo de emergencia, mientras no ocurre la emergencia, porque no tenemos emergencias todos los días. Si tenemos emergencia todos los días, ya eso pasa a ser un gasto fijo, pues entonces esa cuenta va generando intereses. Y así se va creando ese fondo, ese salvavidas para cuando vengan situaciones no favorables a nuestra vida. Entonces, recuerden que podemos iniciar, y lo importante es el hábito. No tenemos que iniciar con mucho dinero, con grandes sumas de dinero. Dependiendo del sueldo que tengamos, pues entonces disponemos el monto que entendamos que es el correcto para ir creando ese fondo y que podamos hacerlo de manera constante. Y ya verán que cuando pasen unos cuantos meses o algo, ya vamos a tener quizá un mes de los gastos básicos, de los gastos necesarios, entonces ahí entonces continuamos con crear el fondo del siguiente mes. Es importante que podamos iniciar ahora, que nuestro yo del futuro nos lo va a agradecer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ABC Diario Financiero, en Instagram, TikTok y YouTube. Nos vemos en una próxima entrega.